Dios te bendiga en esta hora. Queremos agradecer a Dios la oportunidad que nos da de poder llegar hasta su hogar y poder compartir con ustedes una porción de la Escritura. Y queremos decirles que les extrañamos mucho, que estamos orando siempre a Dios por usted, por su vida. Y de verdad que el día que nos veamos será para nosotros un gozo poder verles, poder estar juntos con el mismo propósito de adorar el nombre de nuestro Dios. Y en esta hora quiero invitarles para que inclinemos nuestros rostros y elevemos una oración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú has sido un Dios grande, un Dios fiel, un Dios que en todo momento se muestra de una manera especial. Te agradecemos porque a pesar de las circunstancias que vivimos, estás presente en nuestro lado, porque has sido un Dios que suple cada necesidad que hay en nuestras vidas, porque en esos momentos de angustia, de preocupación, tú has sido nuestro refugio, tú has sido el que nos da aliento, el que nos sustenta en todo momento. Gracias porque podemos permanecer firmes y fieles en comunión contigo, Dios. Por ello te agradecemos y en esta hora, Padre, oramos que tú nos ayudes a que tu palabra, Señor, pues llegue a cada corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir ese tema que realmente durante esta pandemia que ha activado alarmas en nuestras vidas, alarmas que han producido temores, temor a ser contagiados, temor a la muerte, temor a la situación económica, temor el hecho de estar encerrados en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y a veces todo ello produce un estrés tremendo en nosotros, que a veces hacemos cosas que no debemos hacer, decimos cosas que no deberíamos decir. Y eso como consecuencia precisamente del estrés que se vive en los hogares. Y en esta hora quiero compartir este tema de barriendo nuestra casa. Yo creo que con este virus, con coronavirus, muchos de nosotros hicimos una limpieza en nuestro hogar, en nuestra casa. Y separamos las cosas que debían de ir a la basura y las cosas que nos servían. Hicimos una separación. Yo creo que hay muchas personas que de verdad anhelan un cambio en su vida, que anhelan una transformación, pero desgraciadamente utilizan métodos que no son eficaces, utilizan métodos que no funcionan para nada. Y nosotros, los que conocemos a Cristo, los que conocemos su palabra, sabemos lo que realmente Dios puede hacer en la vida del ser humano y lo que su palabra es capaz de hacer en las vidas, en los corazones de aquellas personas que viven una vida desordenada, una vida sin Cristo. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, él hace una analogía. Efesios capítulo 2, que dice el apóstol Pablo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
El apóstol Pablo compara esta analogía de, de una persona muerta. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros, cuando vivíamos sin Cristo, por supuesto que no había ninguna esperanza. Y quizá algunos de nosotros, como en mi caso, que siempre fui cristiana, crecí en un hogar cristiano, quizá no conocí tantas cosas del mundo. Y realmente muchas personas me decían, quizá tú necesitas conocer, pero creo yo que la vida en Cristo, la vida con Cristo es más que suficiente. Y no necesité de las cosas del mundo, pero sin embargo yo sí sentí la necesidad de un Salvador. Sentí la necesidad de un Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros analizamos en nuestras vidas, que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios perdonó nuestros pecados. Dios arrojó nuestros pecados, como lo dice Miqueas, a lo profundo del mar. Y Dios ya no se acuerda más de ellos. Pero lo cierto es que en nuestras vidas sí necesitamos cada día de examinarnos en nuestro interior y ver qué cosas hay que desechar. Necesitamos una limpieza en nuestro interior. Y el salmista decía en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista pedía en su oración que Dios examinara su vida, que examinara en su interior. Y si hubiera algo en su interior, decía el salmista, guíame en el camino eterno. Muchas personas que de verdad anhelan un cambio consultan con personas profesionales. Y, por supuesto, los profesionistas, basados en sus argumentos en métodos que son antibíblicos, empiezan ellos a enseñarles. Y muchos de esos profesionistas dicen que un cambio de entorno siempre es bueno para una persona. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de eso? ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva vivían en el Edén? Todo era perfecto, su entorno era perfecto. Sin embargo, y el mismo Dios, nuestro Dios, Él dijo que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. ¿Qué sucedió? Cuando ellos tomaron la decisión de desobedecer, la decisión de pecar, su entorno cambió. ¿Y cambió de qué forma? Para mal. Cambió para mal. Hace unos días platicaba con una hermana en Cristo. Ella crió a dos de sus nietos, y uno de ellos
tiene problemas con drogas. Y ella pedía que oráramos por él, estamos nosotros orando. Pero cuando yo empecé a hacerle preguntas, él empezó con sus drogas cuando él se fue con sus padres. Por supuesto que su mamá nunca se ocupó de él, de un consejo, de absolutamente de nada. Y el papá pues tampoco. Y ellos, ese matrimonio, eh, empezaron ellos a perder su relación con Dios. Cuando pierden su relación, empiezan a alejarse de la iglesia. Cuando se alejan de la iglesia, este joven recién casado empieza a salir con una muchacha. Empezó a a serle infiel a su esposa. Cuando la mamá se entera y le dice a su nuera, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me dijiste que dejaron de asistir a la iglesia? ¿Por qué no me dijiste que dejaron su relación con Dios? Y cuando a ellos les dicen, les proponen de cambiarse de ciudad, la señora dice, la hermana dice, pues váyanse, porque así dice mi hijo se va a alejar de esa muchacha y las cosas van a mejorar en sus vidas, en ustedes. ¿Qué fue lo que sucedió? Cambiaron de entorno. Y hubo cambios, pero para mal, porque el matrimonio se separó. Realmente pensamos que un cambio de entorno puede cambiar a la persona. ¿Recuerdan ustedes al hijo pródigo? Cuando él, teniéndolo absolutamente todo, una hacienda, comodidades, criados, personas que estaban a su servicio, pero él quiso experimentar algo y dijo, un cambio de vida sería bueno para mí. Y cuando le pide a su padre la parte de la herencia, dice que él se va a una provincia apartada y ahí malgasta toda su herencia. Y vino un hambre. Y él empezó a trabajar en una granja apacentando cerdos. Y una de las cosas que nos dice ahí precisamente Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. El verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, y él volviendo en sí. ¿Qué nos dice esta parte de la escritura? Este joven decidió cambiar su entorno, decidió hacer un cambio en su vida, pero cuando se dio cuenta de que las cosas no estaban bien, él reflexionó, porque la escritura dice, volviendo en sí. Creo yo que, y lo que la escritura dice, que el problema del hombre, el problema del ser humano, está en el interior, está en el corazón. Es ahí donde el hombre necesita, el ser humano, examinarse y darse cuenta de que el cambio tiene que ser en su vida interior. Pero ese cambio solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Ese cambio solamente puede hacerse a través de su palabra. Y
Otra de las cosas que los profesionistas dicen que cuando uno empieza a desenterrar el pasado, porque hay patrones eh, que se repiten quizá en la vida de muchas personas, van repitiendo ciertos patrones. Y eso realmente a veces afecta en la conducta del ser humano, afecta su manera de pensar, su manera de vivir. Y uno viene arrastrando con todas esas cosas. Y sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Alguien dijo que el pasado es un lugar para recordar, pero no para quedarse a vivir ahí. Y en la palabra de Dios tenemos un ejemplo, y el ejemplo fue José. José fue una de las personas que fue lastimada de una manera emocional. Fue una persona consentida de su padre. Y sus hermanos llegaron a sentir envidia, a sentir celo, al grado de despreciarlo, al grado de desearle la muerte. Y José pasó una situación muy difícil en su vida, que cuando su padre lo manda para saber, para averiguar de sus hermanos, cuando sus hermanos lo ven y le dicen, mira, ¿quién viene allá? Y ellos se empiezan a maquinar cosas malas en contra de él para hacerle daño. Le quitan la ropa, lo desnudan, lo echan a una cisterna. Después dicen, pues mejor saquémoslo, y cuando se dan cuenta de que viene gente que eran mercaderes, eran personas comerciantes, lo venden como un esclavo. Y esas personas se lo llevan a Egipto. Y allá en Egipto, esas personas pues dicen, ya no nos sirve a nosotros, vamos a venderlo. Pues total, eran comerciantes, lo vendieron, y José llegó a trabajar con una persona muy importante, con Potifar. De tal manera que José era una persona de confianza, trabajador, honesto. Sin embargo, la esposa de Potifar puso sus ojos en él al darse cuenta que era una persona muy parecida. Por supuesto que Potifar no estaba ahí, y ella pues le dio el día a todos sus criados para quedarse a solas con José. Pero José dice que cuando esta mujer empieza a seducirlo, le quita la ropa y José huye. Y esa mujer pues lo que hace fue acusarlo y diciendo que José quiso aprovecharse de ella. José es mandado a una prisión donde ahí es olvidado completamente. Si hay alguien que necesitaba mucha ayuda de una persona profesionista, se puede decir, era José. Pero ¿dónde estaba la solución al problema? La solución estaba que cuando, después de que pasa todas esas cosas amargas, tristes, después José es colocado en una posición de tal manera que Dios lo usa. ¿Qué sucede cuando hay gran escasez de comida? Su familia van a Egipto y José inmediatamente lo reconoce. Cuando después de una segunda vez que sus hermanos van a comprar alimento, entonces José se da a conocer. Y José lo que hace es, cuando les dice a sus hermanos quién es él, sus hermanos inmediatamente pensaron, pues nos van a encarcelar, vamos a morir.
Tantas cosas que pasaron por la mente de sus hermanos. Pero José lo que les dice fue: Dios me ha enviado a este lugar para que ustedes no mueran, para que mi pueblo, mi familia no muera de hambre. ¿Sabe cómo le puso José al nombre de su primer hijo? Le puso el nombre de Manasés. ¿Y sabe qué significa Manasés? El Señor me hizo olvidar. ¿En dónde estuvo la solución? La solución del problema estuvo en un perdón. Y ahí está la solución para una verdadera transformación en nuestras vidas. Si queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestro corazón, necesitamos examinar, necesitamos sí escarbar nuestro pasado. Y la solución está en un perdón, que no es fácil, no es algo sencillo. Sin embargo, eso, cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, cuando nosotros tomamos la decisión de voltear hacia los cielos y decirle: Dios, yo no puedo perdonar, Dios lo va a hacer a través de tu vida. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, hay una liberación. Dios empieza a obrar y Dios empieza a trabajar en nuestras vidas de tal manera que empieza a barrer, empieza a hacer una limpieza en nuestro corazón de tal manera que Dios nos hace una persona completamente libre. Si realmente queremos una transformación, un cambio en nuestras vidas, ese cambio solamente lo vamos a hacer a través de nuestro Dios, a través de su palabra. Necesitamos, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, ahí el pasaje, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, lo voy a leer, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: en cuanto a la pasada manera, dice: despojaos del viejo hombre. Y el capítulo 5 dice, el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo también nos invita para que examinemos nuestra vida y nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y aquí el apóstol Pablo también, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, también nos dice, el versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Y luego dice el versículo número 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Y nos da una lista de cosas, y
el apóstol Pablo también en la carta a los Gálatas también nos da una lista de cosas en las cuales nosotros debemos de compararnos para saber qué cosas hago, qué cosas no hago, qué cosas debo desechar de mi vida y qué cosas debo de conservar de acuerdo a lo que dice su palabra. La transformación solamente es posible hacerla a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, teniendo una relación constante con nuestro Dios. Y recuerde, hermanos, Cristo viene por una novia pura, una novia que no esté contaminada con el pecado, con las cosas de este mundo. Él viene por su vida. Pero entre tanto, hermanos, dice la Escritura, el que sea santo, santifíquese más. Sea santo, hermanos, y busque a Dios de una manera constante, de tal manera que su vida, su vida interior, cada día se vaya renovando, sus vestidos se vayan emblanqueciendo, para que aquel día glorioso, no tengamos nada de qué avergonzarnos. Así que yo te invito, hermanos, para que como el salmista le digas a Dios, examíname en mi vida interior. Si me enojo, si grito, dice la Escritura, desecha todas esas cosas, porque son algo que son de nuestra carne, pero dice la Escritura que nosotros ya hemos muerto al pecado. Por lo tanto, hermanos, debemos de hacer una limpieza en nuestro interior. Te invito para que oremos a nuestro Dios. Padre Santo, en esta hora te agradecemos, Dios, por tu palabra. Te agradecemos, Dios, porque a través de ella podemos examinarnos, podemos darnos cuenta qué cosas debemos de desechar, qué cosas debemos de dejar de practicar, Padre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de ti, de tu palabra, para que cada día, Señor, nuestra vida se renueve, que cada día en nuestra vida haya una transformación. Y Dios, oramos que nos perdones si hay cosas en nuestro interior, en nuestras vidas, que todavía conservamos y que eso solamente daña nuestra vida, Dios. Ayúdanos y enséñanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.